Hacia el siglo IV a.C., los invasores celtas se adentraron por primera vez en los Balcanes, donde pasarían el siglo siguiente, haciendo la guerra a los ilirios, tracios, peonios y otros pueblos locales. En el año 335 a.C., algunos galos habían llegado a Macedonia, que por aquel entonces estaba gobernada por un joven rey llamado Alejandro, el mismo Alejandro Magno. Los celtas siempre estaban dispuestos a respetar a un rival digno, y lo cierto es que mostraban una gran admiración por el rey macedonio, por lo que mientras él gobernase no se atreverían a invadir Grecia. Alejandro continuaría conquistando la mayor parte del mundo conocido hasta que murió de forma prematura en Babilonia, dejando que su enorme imperio se dividiera en reinos en disputa gobernados por los diádocos. Y todo esto cambió las cosas, ya que a ojos de los celtas, Grecia era ahora una tierra dividida gobernada por hombres mediocres, lo cual la convertía en un objetivo viable para conquistar y saquear. Además, los galos estaban muy bien armados. Los celtas tenían maestros herreros que podían armar a sus guerreros con espadas largas y lanzas de perfecto diseño, lo que hacía que el galo promedio fuera letal en combate cuerpo a cuerpo. Para protegerse, los combatientes galos portaban un largo escudo de madera de roble con una protuberancia de hierro duro para golpes contundentes. En cuanto a sus cascos, la mayoría usaba cascos tipo port con una cúpula de hierro y un par de protectores de mejillas en forma de alas. De igual modo, hay evidencia de que los galos fueron los inventores de la cota de malla, un tipo de coraza de metal hecha de anillos de hierro estrechamente unidos. Así pues, en el 298 a.C., el caudillo celta Cimbaules dirigió un contingente que saqueó todo a su paso en Tracia y Macedonia, hasta ser finalmente detenido en seco por las fuerzas del rey diádoco Casandro en las laderas del monte Hemo. Sin embargo, durante esta expedición, el galo Serdi estableció un punto de apoyo en Tracia, fundando el asentamiento de Serdica, donde se encuentra la actual Sofía. La siguiente oleada celta llegaría en el 281 a.C., cuando una horda de 85.000 hombres, en su mayoría de las tribus de los boios y los volscos, se dividió en tres contingentes e invadió simultáneamente Peonia, Tracia y Macedonia. Durante esta invasión, un caudillo celta, conocido como Volgios, se enfrentó a las fuerzas de Ptolomeo Cerauno, el por entonces rey de Macedonia e hijo del fundador de la dinastía ptolemaica en Egipto. En la batalla que siguió, el propio rey macedonio fue arrojado de su elefante de guerra y hecho pedazos por los guerreros galos. Estas victorias iniciales aumentaron el ímpetu bárbaro para llevar a cabo más incursiones en Grecia, y un año después, un cacique, conocido como Breno, comenzó otra expedición hacia el sur. Según cuenta la leyenda, Breno convocó una asamblea de caudillos celtas y presentó ante ellos un grupo de cautivos griegos que eran de cuerpo débil. Luego los expuso junto a los guerreros celtas, con mejor forma física, usando esto como prueba de que los griegos eran un pueblo débil en comparación con los galos, y que podían ser superados fácilmente. Para el 279 a.C., Breno había reunido con éxito una coalición celta masiva. Las fuentes antiguas afirman que su ejército ascendía a 150.000 guerreros, pero las estimaciones modernas nos hablan de unos 50.000. En cualquier caso, Breno inició su marcha de barbarie a través del indefenso norte de Grecia. Cuentan algunas historias que cuando a Breno se le preguntó por qué saqueaba templos, contestó que los dioses, al ser ricos, deberían ser generosos con los hombres. Mientras tanto, y sin que los galos lo supieran, una coalición de etolios, beocios, atenienses, focios, corintios y otras polis griegas había reunido un ejército de 40.000 hombres, un ejército con hoplitas bien entrenados y armados. La equipación de cada hoplita consistía en un escudo circular de bronce, una espada corta de tipo Xifos y una lanza de 2 metros. Sin olvidar, claro, al casco, las grebas y el peto de bronce. En su conjunto, la equipación de un hoplita podía pesar de 30 a 40 kilogramos. La coalición griega decidió hacer su parada en el estrecho paso costero de las Termópilas, el cual ya era un lugar mítico en la historia griega.
Mientras tanto, una flota griega se acercó a la costa, lista para hacer llover la muerte sobre la horda bárbara. Finalmente ambas fuerzas se encontraron, listas para dar batalla. Los celtas se canalizaron directamente hacia el paso angosto y se lanzaron contra sus enemigos hoplitas con el ímpetu típico de los galos. De este ímpetu, de hecho, nos habla el historiador antiguo Jerónimo de Cardia cuando afirmó que corrieron con la rabia, la furia y el coraje ciego de una, y esto es textual, bestia salvaje. Sin embargo, la disciplinada falange griega mantuvo el paso de las Termópilas, mientras que además su armada arrojaba a los celtas una lluvia de proyectiles. Breno finalmente se vio obligado a retirarse, habiendo perdido a miles de sus guerreros, mientras que los griegos solo sufrieron 40 bajas, un resultado realmente devastador para los bárbaros. En consecuencia, Breno, cabreado y humillado, saqueó y quemó todo a su paso en Etolia, para de esta forma dividir a las fuerzas griegas, al obligar a los etolios a defender sus hogares. Y lo cierto es que el plan bárbaro funcionó, pero no como Breno esperaba, pues los hoplitas etolios consiguieron expulsar a los celtas. Después de esto, Breno lanzó su última carta, dirigiendo a sus huestes hacia el este para saquear el sagrado oráculo de Delfos, centro del mundo para los griegos, pensando que si conseguía apoderarse de las riquezas del templo de Apolo, podría redimir su fracaso. Pero la fuerza griega unida se reconstituyó y logró aplastar a los galos definitivamente, acabando con más de 16.000 bárbaros. Para los griegos, esta fue una victoria conseguida por el propio Apolo, quien lanzó un castigo letal a los bárbaros que osaron profanar templos griegos. Los pocos celtas que consiguieron escapar se fueron a Tracia, mientras que Breno, completamente humillado y deshonrado, se quitó la vida. En este punto quedó claro que la invasión celta de Grecia fue un fracaso. No obstante, tuvo una consecuencia importante, ya que antes de marchar sobre Delfos, un contingente de la horda gala se separó de la fuerza de invasión principal y cruzó hacia Anatolia. Y a diferencia de la fuerza principal de Breno, que había ido a Grecia para asaltar y saquear, este grupo tenía la intención de buscar un nuevo hogar. Pero una vez en Anatolia, seguiría dando problemas. A mediados del siglo II a.C., habitaban en el corazón de Anatolia una serie de tribus que tanto griegos como romanos los llamaban galos o gálatas. Durante más de una generación, se dedicaron a saquear y a exigir tributos, y una víctima directa de esta agresividad gálata fue el pequeño reino helenístico de Pérgamo. Las tribus gálatas tenían constantemente amenazado a este reino, obligándole a pagar un tributo de forma periódica a cambio de no ser atacados. Los monarcas pergameneos aceptaron esas condiciones humillantes y durante décadas pagaron un tributo abusivo a los gálatas con tal de no ser atacados. Sin embargo, al acceder al trono, Átalo I se negó a continuar con esa humillante tradición, siendo el primer gobernante en atreverse a hacerlo. En consecuencia, los bárbaros decidieron atacar Pérgamo, y ambos ejércitos se enfrentaron finalmente cerca de Magnesia. Allí el reino de Pérgamo venció por primera vez a las fuerzas gálatas de una forma aplastante, y tras la gran victoria, Átalo adoptó el sobrenombre de Sóter, que en griego significa Salvador. Pero esto no sería el fin, pues varios años después, Pérgamo fue atacado otra vez por los bárbaros, quienes además contaban esta vez con la ayuda del príncipe seleuco Antíoco Hierax. Sin embargo, Átalo demostró que ni siquiera las fuerzas combinadas de griegos y bárbaros eran rival para él, pues les derrotó en la batalla del Arpaso en el 229 a.C., además de en otras batallas menores. Tras ese éxito de Átalo, Pérgamo se hizo con el control de todos los territorios seleucidas al oeste de Tarso. Pero poco tiempo después, Átalo fue derrotado por Seleuco III cerca de los montes Tauro,
recuperando en el acto el Imperio Seleucida todos los territorios perdidos. Pasadas unas décadas, cuando reinaba en el Imperio Seleucida Antíoco III el Grande, este inició una invasión de Grecia. Tras recibir noticias de los acontecimientos, la República Romana decidió intervenir en el conflicto, enviando en el acto un ejército con la misión de expulsar a Antíoco de Grecia. Tras un largo año de campaña, las fuerzas seleucidas y romanas se enfrentaron en las Termópilas, siendo Antíoco derrotado y obligado a huir a Asia. Pero no contentos con ello, los romanos le siguieron a través del mar Egeo, y junto a sus aliados de Pérgamo, le vencieron de forma decisiva en la batalla de Magnesia. Derrotados ahora totalmente, los seleucidas decidieron iniciar las negociaciones de paz con el general romano Escipión Asiático, antes de ser este reemplazado por Manlio Bulsón. Bulsón había sido enviado a Oriente con la misión de concluir la paz con los seleucidas, pero tal vez por ambición, o quizá porque lo vio oportuno, comenzó a planear una nueva guerra. Como pretexto para iniciar la invasión, alegó que los gálatas habían apoyado militarmente a los seleucidas en su guerra contra los romanos. Aunque otro motivo, no menos importante, pero sí extraoficial, era la fuerte aversión cultural entre celtas y romanos. Antes de iniciar el avance hacia territorio hostil, Bulsón aseguró la alianza con el reino de Pérgamo. Y aunque su rey se encontraba en Roma por asuntos diplomáticos, su hermano Átalo, que actuaba como regente del reino, tomó el mando de las fuerzas pergameneas. Por lo que una vez unidas, las fuerzas de Bulsón y Átalo iniciaron su marcha desde Pérgamo. De allí avanzaron hacia el interior, pasando por Magnesia, donde se encontraron al hermano de Átalo, al mando de unos 1000 hombres, que se unieron a los romanos. Tras eso, prosiguieron su marcha hacia Mileto, donde el hijo de Antíoco, Seleuco, les ofreció trigo tal y como habían acordado al terminar la guerra. Durante la marcha de las fuerzas combinadas hacia el este, los romanos asediaron y saquearon decenas de poblaciones hostiles, tales como Termeso, haciéndose en el acto con todas sus riquezas. Al seguir su marcha, se toparon finalmente con los gálatas, por lo que Bulsón convocó de inmediato un consejo de guerra y preparó sus fuerzas para la batalla. Al mismo tiempo, el cónsul envió embajadores a negociar con Eposognato, el cual era el único líder gálata que mantenía una buena relación con Pérgamo. Los emisarios trajeron buenas noticias a Bulsón, pues Eposognato había aceptado una alianza militar con Roma con la condición de que las fuerzas aliadas no pisaran sus tierras. Pero además de eso, alegó que intentaría buscar la sumisión del resto de líderes. Así pues, Bulsón y sus fuerzas continuaron su marcha hacia el interior y establecieron un campamento fuertemente fortificado en tierras gálatas. Mientras permanecían allí, la caballería gálata atacó a la vanguardia romana, causándole importantes bajas. Pero la caballería romana contraatacó, causando a los gálatas bajas aún mayores. Y tras conocer que los gálatas esperaban refuerzos, Bulsón inició una marcha cautelosa que los alejara de los enemigos. Las fuerzas romano-pergameneas llegaron a la ciudad de Gordión y la encontraron desierta, y aliviados al no hallar enemigos, levantaron un campamento muy cerca de la ciudad. Tras unos pocos días, llegó ante Bulsón un emisario de parte de Eposognato, informando de que no pudo persuadir al resto de líderes gálatas, y que además marchaban ahora contra ellos. Al día siguiente, los gálatas tomaron el monte Olimpo y las demás montañas que circunvalaban el campamento romano. Durante los 2 primeros días, las fuerzas de Bulsón buscaron los puntos débiles del enemigo, pero al tercer día, atacaron la posición gálata con hostigadores. En un primer momento, la batalla estuvo equilibrada, pero cuando las fuerzas se aproximaron e iniciaron los combates cuerpo a cuerpo,
las fuerzas romano-pergameneas se impusieron, pues contaban con mejor táctica y armamento. La batalla, anteriormente equilibrada y cruenta, se tornó en una masacre cuando los romanos arrasaron el campamento gálata, dejando a más de 10.000 muertos, además de otros 40.000 que fueron capturados. Tras la victoria romano-pergamenea, los gálatas, atemorizados por la muestra de poder romano, decidieron enviar una delegación, la cual pidió a Bolsón que no les atacara y que acudiera a una conferencia en Ancira para negociar la paz. Pero el objetivo de los gálatas no era otro que atentar contra la vida de Bolsón durante dicha conferencia. Mientras se dirigía hacia allí, un regimiento de caballería gálata cargó contra Bolsón y su escolta. En el enfrentamiento que siguió, los gálatas superaron en un primer momento a los romanos, pero fueron rechazados cuando unos soldados que el cónsul había escondido reforzaron el frente aliado. 3 días después de recibir aquel ataque a traición, los romanos se encontraron con las fuerzas gálatas, que contaban con unos 50.000 hombres, y les vencieron de nuevo. Las derrotas del Olimpo y Ancira obligaron a los gálatas a pedir la paz definitiva. Y con esta campaña, Bolsón y sus legiones se enriquecieron de sobremanera, mientras que los pergameneos retomaron el control de las tierras al este de los montes Tauro, tal y como había ocurrido en tiempos del rey Átalo I Sóter.